Dicen que nadie compra una hacienda por $5, ¿verdad? Pero doña Magdalena lo hizo, y no por ambición, sino por fe. Lo que no sabía era que, al cruzar esa puerta, no solo enfrentaría un pasado maldito, sino que descubriría un secreto capaz de cambiar su destino para siempre. Era una tarde caliente en San Dolores del Valle. El reloj de la parroquia marcaba las 4, y la sombra de la torre caía sobre la Plaza del Maíz. Doña Magdalena Ríos, viuda desde hacía 9 años, caminaba erguida como siempre, con su trenza gris caída sobre el hombro y su bolso de tela apretado contra el pecho. Era alta, de 63 años, piel morena tostada por el sol, ojos color miel que parecían ver más allá de lo evidente, pómulos marcados y manos firmes. En el pueblo la conocían como la viuda gigante, no por burla, sino por esa presencia que llenaba los espacios sin necesidad de alzar la voz. «Buenas, doña Magda», saludó Chela, la de la miscelánea El Trébol, abanicándose con un folleto. «¿Ya supo? La Hacienda del Silencio se ofrece por $5. 5. Dicen que es mejor no preguntar por qué». Magdalena sonrió apenas y se persignó con discreción, rozando el rosario que colgaba del cierre del bolso. «Cuando algo se cae tan barato, quizá lo caro no es el precio, sino el miedo», dijo, mirando hacia el camino del nopal, esa vereda polvorienta que llevaba a la hacienda de la que todos hablaban en voz baja. En la calle del Mezquite, el licenciado Hilario Castañeda, notario del pueblo, ventilaba su oficina con un abanico roto. En cuanto Magdalena cruzó el umbral, la madera vieja chilló como si protestara. «Doña Ríos», dijo el licenciado, acomodándose los lentes. «Siéntese. Tiene usted más valor que muchos. Mire, aquí está el documento. Propiedad Hacienda del Silencio. Antigua de la familia Zambrano. El precio, pues, ya sabe. $5, repitió Magdalena con calma, como si la cifra tuviera un peso espiritual. «Lo demás lo pone la fe». Hilario carraspeó. «Yo nomás cumplo, pero tengo que advertirle. La gente escucha cosas en esa casa, cosas que no se explican. Y desde que desapareció el patrón Rodolfo Zambrano, esa puerta no ha querido ser hogar de nadie». Se van al tercer día. Magdalena apoyó las manos sobre la mesa. Nudillos anchos, uñas cortas, piel trabajada por años de lavar y coser. «Licenciado, no se preocupe por mí. He visto dolores peores y no me rajé. Si la casa llora, rezamos. Si grita, cantamos. Si se cae, la levantamos. Dios no nos suelta». Hilario bajó la mirada, quizá aliviado por pasarle el expediente a alguien con esa firmeza. Sacó una llave grande, ennegrecida, con una etiqueta descolorida. «Portón principal. Firme aquí», pidió. La pluma se deslizó segura. Magdalena Ríos de Hernández. Un nombre que guardaba luto, pero también promesa. De su bolso sacó un sobre gastado, contó los billetes y dejó los $5 sobre la madera. Por la ventana entró un soplo caliente que olía a tierra recién revuelta. Al salir, el sol golpeó de frente y el pueblo siguió siendo pueblo. Niños jugando a las canicas, don Beto regando las macetas en su azotea, un perro negro cruzando la calle, con paso serio, como si también tuviera deberes. Magdalena caminó rumbo a la capilla de Nuestra Señora de la Luz. Encendió una vela y la sostuvo con ambas manos. El humo dibujó una voluta fina que subió, giró y desapareció. «Señor, si esta casa guarda sombra, préstame tu lámpara. Si ahí hay un corazón que aún llora, enséñame a escucharlo», susurró. Al terminar, sintió un golpe suave en la espalda. Era el viento que venía desde el norte, una ráfaga que levantó polvo y hojas secas en la plaza. Oyó, muy bajito, como si la brisa tuviera voz, un quejido de criatura o quizá solo el recuerdo de una canción de cuna colándose entre las paredes. En la esquina, Tomás, el del taller de bicicletas, la alcanzó con una mirada mezcla de respeto y miedo. «Doña Magda», bajó la voz. «Mi abuelo decía que en esa hacienda siempre falta una silla en la mesa, como si alguien no regresara. Si necesita ayuda para abrir, yo le acompaño». «Gracias, hijo», respondió ella, tocándole el hombro. «Primero quiero entrar sola. Hay puertas que se abren mejor si una llega en silencio». Pasó por su casita en la calle de las Jarillas. Agarró una cobija, una linterna, un botiquín con alcohol y vendas y un paquete de velas. Revisó el espejo. Rostro alargado, líneas profundas alrededor de la boca, la serenidad de quien ha llorado sin escándalo. Ató más fuerte la trenza, como si amarrara su decisión. Salió con la tarde inclinándose. El cielo, sin nubes, era una sábana ardiente. Los cuervos se posaban en los postes de luz.
alineados como notas negras sobre un pentagrama. Al pisar el camino del nopal, el polvo se elevó y quedó pegado a sus botas. La llave pesó en su mano, fría, extrañamente fría para ese clima. «Hernández, si me miras desde donde estés», murmuró pensando en don Ernesto, su esposo. «Dame un empujoncito. Hoy empieza algo». En la orilla del pueblo, la última casa fue quedando atrás. El campo se abría con nopales, piedras y el canto crudo de los grillos. A la distancia apareció la silueta de la hacienda del silencio. Paredes altas con cal descarapelada, tejas rotas, un portón de madera marcado con clavos viejos. Una nube de polvo giró sobre el patio, como si jugara sola. Cuando estuvo frente al portón, sintió que el aire cambiaba. No era frío ni calor, era un tipo de espera, como si la tierra contuviera la respiración. Magdalena metió la llave y el metal chirrió por dentro, lento, pesado, casi como si despertara. Antes de girarla, dejó la mano quieta sobre el hierro y cerró los ojos. «Vengo en paz, vengo a cuidar, vengo con fe», dijo sin levantar la voz. Desde el interior, algo golpeó suave, como un pasito, o como una risa que no se atrevía a nacer. Magdalena abrió los ojos, apretó el rosario dentro del bolso y torció la llave. El seguro se dio con un clic que sonó a final y comienzo al mismo tiempo. El portón se abrió un palmo, el suficiente para que un hilo de polvo dorado saliera a saludarla. Ella empujó con el hombro sin prisa, y el hueco dejó ver un corredor largo, de piso de ladrillo, con arcos que dibujaban sombras perfectas sobre las paredes. Al fondo, un retrato antiguo colgado torcido, una familia congelada en otra época, todos mirando de frente, menos la niña del vestido blanco, que parecía mirar hacia la puerta, justo hacia donde estaba Magdalena. La viuda gigante respiró hondo. Dio el primer paso adentro. El eco de su suela rebotó y, detrás, el portón crujió queriendo cerrarse solo. «Con permiso», dijo, como quien entra a una casa viva. Y el aire, por un segundo, respondió con un susurro breve, que no era viento ni pájaro, algo que dijo su nombre como si lo recordara de antes. «¿Magdalena?». Entonces caminó hacia la penumbra del corredor, sosteniendo la llave como si fuera un talismán, mientras, a lo lejos, una puerta interior empezaba a entreabrirse por sí misma. El amanecer llegó despacio, como si también dudara en salir. El cielo de San Dolores del Valle se pintó con un tono rosado y un olor a tierra húmeda que anunciaba cambio. Doña Magdalena Ríos cerró la puerta de su pequeña casa, echó llave y se echó al hombro una bolsa con pan duro, agua bendita y una linterna envuelta en trapo. El pueblo aún dormía, pero los perros la siguieron con la mirada desde las banquetas, inquietos, como si intuyeran que esa mujer caminaba hacia un lugar del que pocos regresaban iguales. El camino del nopal se extendía ante ella como una vena reseca que cortaba los cerros. Las piedras parecían mirar, y los cuervos, esos mismos que ayer se alineaban en los cables, hoy la acompañaban desde el aire, graznando a cada paso. Magdalena caminaba firme, su figura alta recortada contra el horizonte, el sol apenas asomando detrás de los magueyes. Mientras avanzaba, pensaba en Ernesto, su difunto esposo, en cómo él siempre decía que las casas viejas guardan lo que uno no quiso mirar. Sonrió con tristeza, recordando su voz. «No le tengas miedo a la oscuridad, Magda». «¿Miedo? Mejor a vivir sin propósito». Ella había aprendido a hablar con los muertos sin que eso le pesara. Decía que la fe era su idioma secreto con el cielo, y que mientras rezara, nada podía tocarla. Al llegar al primer desvío, una carreta vieja apareció al borde del camino. El cochero, un hombre flaco con sombrero caído, levantó la mano. «¿A dónde va sola, doña?», preguntó con acento áspero. «A la hacienda del silencio, hijo». El hombre frunció el ceño, escupió al polvo y movió la cabeza. «Allá no hay más que ruina y pena, pero si gusta, la acerco». Ella aceptó. Subió a la carreta, acomodó su bolso y el rosario colgó sobre su falda. El animal trotaba despacio, y cada golpe de rueda levantaba nubes doradas de polvo. «¿Usted cree en las ánimas?», preguntó el cochero sin mirarla. «Creo en las que buscan descanso, no en las que hacen daño», respondió ella. «Pues dicen que esa hacienda tiene las dos», murmuró él casi como un aviso. El silencio entre ambos se llenó con el ruido del viento entre los mezquites. Magdalena observó cómo el paisaje cambiaba. Los arbustos se volvían escasos, los árboles retorcidos, el aire más pesado.
Todo parecía detenido, en un tiempo que no pertenecía al presente. De pronto, al pasar una curva, la vio, la Hacienda del Silencio. Se alzaba enorme, con su portón de madera aún entreabierto desde la noche anterior. Las paredes, agrietadas, estaban cubiertas de musgo y manchas oscuras que parecían ojos. La torre del campanario tenía una campana partida y cada vez que el viento la rozaba, sonaba un clink débil, como un lamento ahogado. Magdalena bajó de la carreta. «Hasta aquí, doña. Yo no cruzo ese arco ni pagándome», dijo el cochero tirando las riendas. «Está bien, hijo. Que Dios lo acompañe», contestó ella. El hombre se santiguó y partió sin mirar atrás. La viuda avanzó por el sendero de piedras que llevaba al portón. Con cada paso, el silencio crecía, tan profundo que podía escuchar su propio corazón. Los árboles del camino parecían encorvarse hacia ella, como si la observaran. De pronto, una ráfaga de viento levantó el polvo y por un instante creyó escuchar una risa infantil, lejana, casi alegre. Se detuvo, apretó el rosario y siguió. Dentro del portón, el corredor la recibió con olor a humedad y flores marchitas. Los rayos del sol apenas entraban por los huecos del techo, dibujando líneas de luz en el aire lleno de polvo. «Buenos días, casa, ya llegué», dijo, su voz rompiendo la quietud. Una hoja cayó de un árbol seco, giró despacio y se detuvo a sus pies. No había viento, pero las cortinas rotas de una ventana se movieron. Magdalena caminó hacia el patio central. Había una fuente sin agua cubierta de moho y al fondo un pozo tapado con tablas viejas. Dejó su bolso en el suelo, se limpió el sudor de la frente y empezó a quitar las ramas secas del piso. Cada crujido de hoja se sentía como una respiración cercana. Cuando se asomó al pasillo que conducía a la cocina, vio algo colgado del marco de la puerta. Una muñeca de trapo, con los ojos arrancados y el vestido deshecho. «Jesús, María y José», murmuró. No la tocó, solo encendió una vela y la colocó en el suelo. Si aquí hay dolor, que encuentre su camino a la luz. Mientras el fuego temblaba, el eco de unos pasos resonó en el piso superior. «Seguro es el viento», pensó. Pero el viento no arrastra pasos firmes, ni deja sentir un perfume dulce, como el que entonces llenó el aire, jazmín y tierra mojada. Subió los escalones uno por uno, la madera crujiendo. En la pared del pasillo colgaban retratos viejos, hombres de bigote serio, mujeres con peinados altos y vestidos de encaje. En el último cuadro, una niña con cabello oscuro sostenía una flor blanca. Sus ojos, aunque pintados, parecían vivos. «¡Lucía!», susurró Magdalena, leyendo el nombre grabado bajo el retrato. Un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo seguía despejado. El piso vibró apenas y una puerta al final del pasillo se abrió sola con un chirrido agudo. Magdalena tragó saliva. Bajó la mirada hacia su rosario, lo besó y avanzó con paso lento, la vela iluminando sus manos. Dentro de la habitación, el aire estaba frío, y sobre la cama, alguien había dejado una carta doblada en 3. La tomó con cuidado. El papel era amarillento, y en la esquina inferior podía leerse, en letra infantil, «Perdóname, mamá». Magdalena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento sopló por la ventana abierta, apagando la vela. En la oscuridad, la voz del niño volvió a sonar, esta vez más clara, casi junto a su oído. «Magdalena, ¿me ayudas a encontrar la luz?». Y entonces, las puertas del corredor se cerraron todas al mismo tiempo. El viento aullaba afuera, arrastrando polvo y hojas secas, mientras dentro de la Hacienda del Silencio, el aire parecía haberse quedado atrapado en otro tiempo. Doña Magdalena Ríos sostenía aún la carta amarillenta entre los dedos. «Perdóname, mamá». Esa frase, escrita con mano temblorosa, parecía respirar en la oscuridad. Su voz interior le pedía correr, pero sus pies, en lugar de huir, se afirmaron en el suelo. Era mujer de fe, no de miedo. Encendió otra vela y la llama titubeó un instante antes de estabilizarse. Su luz naranja reveló los retratos polvorientos, el piso cubierto de pétalos secos, y al fondo, una puerta entreabierta de donde salía un olor a humedad vieja y cera derretida. Magdalena avanzó, la falda rozando el suelo, el rosario colgando de su muñeca. Con cada paso, la madera crujía como si alguien respondiera desde abajo. Al empujar la puerta, descubrió un oratorio antiguo. En el centro había un altar con una imagen de la Virgen cubierta por una gruesa capa de polvo. A sus pies, montones de velas apagadas, fotos rotas
y lo que parecía un pequeño zapato de niña, ennegrecido por el tiempo. «Señor, dame luz para entender lo que busca esta casa», susurró. Apenas dijo eso, un sonido leve interrumpió el silencio. Tac, tac, tac. Venía del techo, pasos diminutos, apresurados. Magdalena alzó la vela, buscando el origen. El aire cambió de temperatura, se volvió helado, pero no doloroso, como si alguien respirara muy cerca de su cuello. «¿Quién anda ahí?», preguntó sin miedo, solo con una calma que imponía respeto. Nadie respondió, solo el eco de su propia voz y el goteo lento de agua cayendo desde el techo. Se agachó, tocó el suelo y notó que la humedad formaba una línea que avanzaba hacia una esquina. Al acercar la vela, vio algo que la dejó inmóvil, una pequeña huella de pie descalzo marcada en el polvo. Era imposible. Ella estaba sola desde que llegó. El corazón le latía fuerte, pero no de pánico, sino de una extraña compasión. «Si eres tú, Lucía, no temas», dijo con suavidad. «No vengo a sacar a nadie, vengo a orar por los que ya no tienen voz». El silencio volvió hasta que una risa infantil, dulce pero lejana, llenó el oratorio. Fue un sonido tan claro que la vela tembló. Magdalena se giró y por un segundo creyó ver una sombra pequeña cruzar el pasillo, la falda de un vestido blanco moviéndose con el aire. Corrió detrás, su trenza rozándole la espalda, los zapatos golpeando el ladrillo. La sombra dobló hacia el salón principal, ese donde la noche anterior había entrado por primera vez. Al llegar, la viuda vio las ventanas abiertas, las cortinas agitadas y en el centro del piso, la muñeca sin ojos que había encontrado en la cocina, ahora de pie, recargada sobre una silla. «¡Ay, Dios santo!», murmuró. Se acercó con cuidado y notó algo nuevo. Del cuello de la muñeca colgaba una cadena dorada con un dije en forma de cruz. Magdalena la levantó y el tacto del metal le quemó un poco los dedos, aunque no soltó. «Este es tuyo, ¿verdad, niña?», preguntó al aire. Entonces, la puerta del salón se cerró con un golpe seco. El viento apagó la vela y todo quedó a oscuras. De entre las paredes comenzó un murmullo bajo, una mezcla de voces que se confundían. Unas lloraban, otras rezaban, otras pedían perdón. Magdalena se llevó la mano al pecho y empezó a rezar en voz alta. «Padre nuestro, que estás en el cielo». A cada palabra el murmullo se hacía más débil, hasta convertirse en un sollozo solitario. Un olor a jazmín llenó el aire. Entonces, una voz de niña se escuchó clarita justo detrás de ella. «¿Vas a quedarte conmigo, abuelita?». Magdalena giró despacio. Frente a la ventana, iluminada apenas por la luz de la luna, había una figura pequeña, de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco que apenas rozaba el suelo. No tenía rostro, solo una silueta de luz tenue que vibraba como fuego. La mujer sintió una lágrima rodarle por la mejilla. «No vine a asustarte, hija. Vine a ayudarte a descansar», dijo con la voz temblando entre fe y ternura. La figura dio un paso adelante y al hacerlo, la cruz dorada en la mano de Magdalena empezó a brillar con una luz suave. El aire se llenó de un canto que no tenía palabras, una melodía triste, como una nana vieja. De repente, el retrato de la familia en la pared del fondo cayó al suelo con un estruendo que hizo vibrar las ventanas. Magdalena se volvió, y en la oscuridad alcanzó a ver que del marco roto sobresalía una fotografía doblada, la misma niña, en brazos de un hombre con mirada dura, los ojos negros como carbón. Tomó la foto con las manos temblorosas. En la parte de atrás, escrita con tinta corrida, se leía: «Rodolfo Zambrano y su hija Lucía, 1918. «Entonces, tú eres su padre», susurró, «el que todos decían que enloqueció». El silencio que siguió fue tan profundo que ni los grillos se atrevieron a cantar. El viento se detuvo, y de pronto un golpe retumbó desde el fondo del pasillo, seco y fuerte, como si alguien hubiera azotado el piso con un bastón. Magdalena levantó la cabeza, el rosario en la mano, los labios temblando apenas. «Señor, si esto es prueba, no me dejes sola». Las puertas del corredor comenzaron a abrirse una tras otra, lentamente, como si alguien invisible caminara por ahí. El aire se llenó de un susurro grave, masculino, que no pedía ayuda, exigía algo. Y en ese instante, la vela apagada en su mano se encendió sola. El amanecer llegó envuelto en neblina. El aire dentro de la hacienda olía a humedad y a cera derretida. Doña Magdalena Ríos se había quedado dormida en una silla del salón
con el rosario entre los dedos y la vela consumida hasta casi tocar la mesa. Aún podía sentir en la piel el eco de la voz de aquella niña, Lucía, que le había hablado en la noche. No era un sueño. Las paredes todavía guardaban el susurro. Se levantó despacio, le dolían las rodillas y los huesos le crujían con ese sonido seco de los años vividos. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. La mañana era gris pero viva. Afuera el campo se extendía con una belleza triste, el jardín cubierto de maleza, las flores muertas dobladas por el tiempo, y entre los arbustos una figura humana moviéndose con lentitud. Magdalena se quedó quieta. El hombre levantó la cabeza y la miró. Era joven, quizá 30 años, moreno, de cabello oscuro, piel curtida por el sol, con una cicatriz delgada cruzándole la mejilla izquierda. Vestía ropa vieja de trabajo, camisa remangada y botas llenas de polvo. Llevaba en la mano una pala. «¿Quién es usted?», preguntó ella con voz firme. El hombre bajó la herramienta y se descubrió la cabeza. «Simón, señora. Fui jardinero aquí hace muchos años. Vi humo anoche y vine a ver si alguien había entrado». Magdalena entrecerró los ojos. «¿Muchos años? Pero la hacienda lleva más de una década abandonada». Simón asintió con una expresión triste. «A veces uno no se va del todo de los lugares donde dejó su alma, doña». Ella no respondió. Había algo en su voz que no sonaba del todo humano, pero tampoco maligno. Decidió no mostrar miedo. «Si en verdad trabajó aquí, entonces ayúdeme a limpiar el jardín. No quiero que esta casa siga siendo puro abandono». Simón sonrió apenas. «Como diga, señora. Pero tenga cuidado. Esta tierra cobra lo que se le debe». El comentario la hizo fruncir el ceño, aunque no preguntó más. Pasaron la mañana juntos, arrancando hierbas y moviendo piedras. Cada tanto, el viento soplaba y hacía sonar las campanas del viejo pozo, como si algo dentro respondiera al ruido de las palas. «¿Por qué la gente dejó de venir aquí?», preguntó Magdalena mientras llenaba una carretilla. Simón se detuvo, apoyó el codo sobre el mango de la pala y miró hacia el cielo. «Por miedo. Y porque el patrón Zambrano enloqueció. Decían que oía voces, que hablaba con los muertos. Después, una noche, su hija desapareció. Desde entonces nadie quiso volver». «¿Lucía?», susurró ella. El hombre la miró fijamente, sorprendido. «¿Cómo sabe su nombre?». «Porque anoche ella me habló». Simón dejó caer la pala. «Entonces ya la escuchó», dijo en voz baja y se persignó rápido. «Pocos aguantan su llamado, la mayoría huye». «No vine a huir», contestó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Vine a traerle paz». El jardinero asintió, pero su mirada se llenó de sombra. «La paz aquí cuesta caro, doña. La casa tiene su propio modo de cobrarla». Mientras hablaban, un susurro lejano cruzó el aire, como un gemido arrastrado por el viento. Ambos voltearon hacia el olivo viejo en la esquina del patio. El tronco estaba hueco y a su alrededor la tierra parecía recién removida. «¿Quién estuvo cavando ahí?», preguntó Magdalena. «Nadie», respondió Simón sin mirarla. «Ese árbol nunca duerme». Ella caminó hacia el olivo, moviendo las ramas secas con las manos. El suelo estaba blando, húmedo, con marcas recientes. Se agachó, tocó la tierra y se persignó. «Hay algo enterrado», dijo. «Algo que pide salir». «No lo toque, señora», dijo Simón de inmediato, levantando la voz por primera vez. «No todo lo que está bajo tierra quiere ser encontrado». Magdalena lo miró con serenidad. «No vine a desenterrar secretos, vine a rezar por ellos». El joven bajó la cabeza, respirando hondo. «Entonces, rece fuerte, porque la noche de hoy será larga». Ella lo observó. En el brillo de sus ojos había algo que la inquietó. Culpa. Una culpa vieja, mansa, pero viva. «¿Usted sabe más de lo que dice?», lo acusó sin dureza. «¿Qué fue lo que pasó aquí, Simón?». El hombre giró para no verla. «No todo se puede contar de día. Cuando cae el sol, la casa misma habla. Si de verdad tiene fe, quédese esta noche. Entonces sabrá la verdad». Magdalena lo dejó ir. Simón se alejó por el corredor de piedra, su silueta fundiéndose con la neblina. Por un instante, ella creyó ver que no dejaba huellas sobre el suelo mojado. Se quedó sola, mirando el olivo. La tierra, apenas removida, parecía moverse con respiraciones lentas, como si debajo hubiera algo vivo. Un pájaro negro pasó volando y dejó caer una flor blanca justo sobre el hoyo. Magdalena la recogió con cuidado. El pétalo tenía una mancha de tierra oscura, o quizá de sangre vieja. El aire se tornó más frío,
y las campanas del pozo sonaron sin viento alguno. Desde dentro de la casa, un golpe retumbó contra la pared y una voz infantil apenas audible rompió el silencio. «Abuelita, no dejes que lo entierren otra vez». Magdalena giró bruscamente hacia la puerta abierta y la vela que había dejado encendida junto al altar se apagó sola, dejando la hacienda envuelta en penumbra. La noche cayó sin aviso, como una sábana negra cubriendo cada rincón de la hacienda del silencio. El aire olía a tormenta. Los relámpagos cruzaban el cielo, pero no se escuchaba trueno alguno, como si el ruido también temiera romper la calma tensa de aquel lugar. Doña Magdalena Ríos se mantuvo despierta, sentada frente al olivo viejo, sosteniendo una vela encendida entre las manos. A su alrededor, la tierra húmeda parecía latir. El árbol se movía con el viento, sus ramas torcidas semejaban brazos que querían hablar. Simón no volvió desde la tarde. La viuda lo esperó un rato, mirando hacia el camino, pero solo el silbido del aire respondió. Entonces, sin decir palabra, tomó una pala vieja apoyada junto a la fuente y se acercó al árbol. «Si aquí hay dolor, que se limpie», murmuró. Hincó la pala en la tierra. El sonido del metal rompiendo el suelo retumbó como si despertara a alguien dormido. Capa tras capa, la tierra soltó su olor a humedad y a historia vieja. Los relámpagos iluminaban su rostro cubierto de sudor, y el rosario en su muñeca tintineaba con cada movimiento. «Magdalena», susurró una voz entre el viento. Ella se detuvo. Levantó la cabeza. Nadie. Solo el olivo moviéndose con una fuerza extraña, casi humana. «Si eres tú, hija, no temas. No vengo a juzgar, vengo a rezar», dijo, respirando profundo, volviendo a cavar. El metal chocó con algo duro. Magdalena arrodilló y con las manos apartó la tierra húmeda. El frío le caló los dedos. Sacó un pequeño crucifijo de madera roto por la mitad y justo al lado una cruz de hierro oxidada enterrada en el suelo con un nombre grabado a medias: Lucía Z. El viento sopló con violencia. Las ramas del olivo se agitaron y de pronto un grito ahogado salió de la tierra. Era un sonido débil, infantil, como el llanto de una niña dormida bajo la lluvia. Magdalena dio un paso atrás, pero no huyó. Se arrodilló frente al hueco, la vela aún encendida en la mano, y empezó a rezar. «Padre nuestro que estás en el cielo». Su voz temblaba, pero seguía. El suelo vibró levemente bajo sus rodillas. Una sombra pequeña, delgada, se formó sobre la tierra abierta. Parecía una silueta hecha de luz tenue, del tamaño de una niña. «Ayúdame», dijo la voz, ahora más clara. «Estoy aquí, Lucía. Ya no estás sola», contestó Magdalena. El aire se volvió helado. Las hojas del olivo comenzaron a caer en espiral, una tras otra, hasta cubrir parte del hueco. La vela parpadeó, y en su llama se dibujó un rostro, el de una niña de unos 7 años, con cabello oscuro y ojos grandes. Estaba triste, pero no daba miedo. Su expresión era de cansancio, como alguien que solo quiere descansar. «¿Quién te hizo daño, hija?», preguntó Magdalena. La niña bajó la mirada. «Mi papá», susurró. Un trueno lejano rompió el silencio. La vela casi se apagó. Magdalena sintió que el aire se hacía más pesado, como si alguien más hubiera llegado. Detrás de ella, pasos lentos se escucharon sobre la grava. Se giró de golpe, y allí estaba Simón, mojado, con los ojos vidriosos, sosteniendo algo envuelto en tela, un diario antiguo, empapado y cubierto de barro. «No siga rezando», dijo con voz quebrada. «No sabe lo que está llamando». «¡Simón!», gritó ella poniéndose de pie. «¿Qué es esto? ¿Por qué no me dijo que la niña fue enterrada aquí?». El joven bajó la cabeza. «Porque yo lo vi, doña. Yo estaba aquí esa noche». No pude detenerlo. Él estaba fuera de sí. El viento silbó entre las ramas y el relámpago iluminó su rostro. Magdalena lo miró horrorizada. «¿El patrón Rodolfo Zambrano?». Simón asintió, apretando el diario contra el pecho. «Le dijo que el demonio vivía en su hija, que debía enterrarla para salvar su alma, y yo era solo un mozo. No tuve valor de impedirlo». La viuda sintió un nudo en el pecho. «¿Y ahora? ¿Por qué sigues aquí?». Simón levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Porque Dios no me dejó irme, porque mi alma también quedó enterrada con ella». El rayo iluminó su cuerpo, y por un instante, Magdalena vio cómo su silueta era translúcida, como si el muchacho no fuera de carne, sino de memoria. El diario cayó al suelo. Las hojas se abrieron solas, mostrando una página escrita con letra temblorosa.
Que el silencio me perdone lo que la fe no pudo salvar. De pronto, la vela se apagó. Solo la luz de los relámpagos iluminaba el patio. El rostro de Simón comenzó a desvanecerse poco a poco. «Ayúdala, doña... antes de que él vuelva». «¿Quién?», preguntó Magdalena, aunque ya sabía la respuesta. El trueno rugió con fuerza, y entre el ruido del viento, una risa grave, masculina, resonó dentro de la hacienda, haciendo vibrar las paredes. El olivo se estremeció. La tierra del hueco se movió sola, cubriendo de nuevo la cruz oxidada. Magdalena retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Desde el interior de la casa, una voz profunda la llamó por su nombre. «Magda, ¿por qué desentierras lo que yo quise olvidar?». Ella alzó la vela temblorosa, intentando encenderla de nuevo. Pero la llama no prendía. El aire se volvió negro, y en el reflejo del vidrio del pozo, vio su propio rostro, y detrás de ella, la silueta de un hombre con sombrero, los ojos encendidos como brasas. La tormenta cayó sobre la hacienda del silencio, como si el cielo mismo quisiera purificarla. Relámpagos cruzaban las ventanas rotas y el viento rugía entre los pasillos, haciendo que las puertas golpearan sin descanso. Doña Magdalena Ríos sostenía la vela con ambas manos, el fuego temblando frente a su rostro. A su espalda, el olivo viejo se agitaba como un alma desesperada. El reflejo en el vidrio del pozo seguía ahí, la silueta de un hombre de sombrero ancho, quieto, con los ojos encendidos como brasas. Su presencia no tenía forma sólida, pero su energía llenaba el aire como un veneno. «¿Quién eres?», preguntó Magdalena con voz fuerte, aunque las rodillas le temblaban. El eco le respondió con una carcajada ronca. «¿Ya olvidaste mi nombre, mujer entrometida? Esta es mi casa, mi tierra, mi pecado y mi castigo». La vela casi se apagó, pero ella se apresuró a cubrirla con la mano. «¿Eres tú, Rodolfo Zambrano?», dijo, mirándolo directo al reflejo. El aire se volvió pesado. Una sombra se movió rápido detrás de ella, y las hojas del olivo cayeron todas al mismo tiempo, como si el árbol se despidiera. La voz respondió, arrastrando cada palabra. Yo era él, hasta que la voz del cielo me ordenó callar para siempre. Magdalena dio un paso atrás, el corazón martillándole el pecho. «Mataste a tu hija», dijo sin miedo. «La enterraste viva, creyendo que obedecías a Dios». Un trueno retumbó tan fuerte que el suelo vibró bajo sus pies. El reflejo del hombre se distorsionó, su rostro deshecho entre luces y sombras. «¡Calla!», rugió la voz, haciendo que las ventanas estallaran hacia adentro. «No sabes lo que era escucharla todas las noches, rezando por su madre muerta, hablando con fantasmas». Magdalena levantó la cruz que colgaba de su cuello. «No hablaba con fantasmas, hablaba con ángeles», respondió firme. «Tú la confundiste con tus propios demonios». El viento sopló con furia, derribando sillas, velas y cortinas. Una de las llamas alcanzó la pared, dejando una mancha negra con forma de manos pequeñas. El rostro de la viuda se iluminó por el fuego. No había miedo, solo compasión. «Rodolfo, el infierno no es un lugar, es la culpa que te sigue cuando ya nadie te nombra». El aire se quebró con un rugido que no parecía humano. Del suelo surgió un vapor oscuro que comenzó a tomar forma frente a ella. Un cuerpo alto, de hombros anchos, rostro deformado por la rabia, vestido con un traje antiguo. En el pecho llevaba la misma cruz de hierro que Magdalena había encontrado enterrada junto al olivo. Ella no debía morir, pero lo hice para salvarla. Su voz se quebraba entre llanto y furia. «No la salvaste, Rodolfo», dijo Magdalena con suavidad. «La condenaste al silencio, pero su alma aún espera perdón, y no será tuyo hasta que lo digas». El hombre gritó, un alarido tan profundo que las paredes se agrietaron. La llama de la vela se apagó, pero en el mismo instante, la cruz en las manos de Magdalena empezó a brillar con luz blanca. La habitación entera se llenó de esa claridad que no venía del fuego ni del sol. La sombra retrocedió, gimiendo. «No puedo, no me dejan». «Di su nombre», ordenó ella. «Pide perdón». El espíritu del hombre se inclinó, los ojos ardiendo. La voz le salió como un sollozo. «Lucía, hija mía, perdóname». Entonces el viento cesó. Todo se quedó en un silencio imposible. La tormenta afuera se detuvo y un rayo de luna se coló por el techo roto, cayendo justo sobre el hueco del olivo. La tierra se movió suavemente, como si algo respirara por última vez. Magdalena cayó de rodillas, exhausta.
En el aire flotaba el olor a jazmín, ese perfume que siempre anunciaba a la niña. «Gracias, abuelita». La voz de Lucía sonó suave, agradecida. Magdalena sonrió con lágrimas en los ojos. «Ve con tu madre, mi niña, ya no hay más cadenas». Pero cuando levantó la vista, el espíritu de Rodolfo no se había ido. Permanecía de pie, más pálido, casi transparente, los ojos llenos de arrepentimiento. «¿Y yo?», preguntó su voz ya sin rabia, apenas un hilo de aire. «¿Hay perdón para los que matan por miedo?». La viuda no respondió enseguida. Tomó una de las velas caídas y la volvió a encender, poniéndola frente al olivo. «Eso solo lo sabe quien escucha las plegarias, Rodolfo. Pero si tu castigo fue quedarte aquí, quizás hoy comenzó tu redención». El hombre bajó la cabeza. La luz del fuego lo atravesó y su silueta empezó a deshacerse como ceniza flotando en el aire. El viento volvió a soplar, pero esta vez suave, como un suspiro. Magdalena respiró hondo. La hacienda estaba en calma, hasta que, desde el interior del salón principal, un golpe fuerte retumbó, como una puerta cerrándose sola. Giró de inmediato. «¿Lucía?», susurró. No hubo respuesta. Solo el eco de un llanto suave, mezclado con la voz del viento, diciendo algo que no pudo entender. Magdalena tomó la cruz, se puso de pie y caminó hacia el pasillo oscuro, con la vela al frente. Cada paso resonaba profundo. La hacienda parecía estar viva otra vez observándola, esperando algo más, y justo antes de entrar al salón, una sombra pasó corriendo frente a ella, pequeña, ligera, riendo como una niña que juega en la noche. El amanecer llegó sin avisar, lento, casi tímido, pintando las paredes rotas de la hacienda del silencio con tonos dorados y cálidos. La tormenta había cesado, y el aire olía a tierra limpia, a ese aroma que solo llega cuando el cielo llora toda la noche. Doña Magdalena Ríos permanecía de pie en el centro del salón, con la vela aún encendida, aunque el sol ya se colaba por los huecos del techo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo: emoción, alivio, fe. Había sentido cómo las sombras se deshacían, cómo el llanto de la niña se volvía canto, cómo la rabia del hombre se convertía en silencio. Pero sabía que aún faltaba algo. La hacienda seguía viva, respirando entre las paredes, como si esperara el último acto de redención. Caminó hasta el oratorio, donde la imagen de la Virgen, antes cubierta de polvo, ahora brillaba limpia, con un reflejo suave sobre el rostro. Alguien, o algo, la había limpiado. Sobre el altar había una rosa blanca fresca, todavía húmeda, y una hoja de papel doblada. Magdalena la tomó con cuidado. La letra era redonda, infantil. «Gracias por escucharme, abuelita, ya no tengo miedo». Una lágrima corrió por su mejilla. «Ve en paz, hija», murmuró. «Aquí tu historia terminó, pero la mía apenas empieza». Se giró al oír un ruido afuera, pasos sobre la grava. Al asomarse, vio a Simón caminando hacia el portón. Su figura se veía distinta bajo el sol. No proyectaba sombra. Llevaba una pala al hombro y una expresión tranquila, serena, como quien ha soltado un peso de años. «¿Te vas, Simón?», preguntó ella sosteniendo la puerta. Él se detuvo, volteó con una sonrisa suave. «Ya puedo hacerlo, doña. Ella está bien. Y el patrón también. ¿A dónde irás?». Simón levantó la vista al cielo y sus ojos brillaron con la luz del amanecer. «A donde van los que al fin descansan. Gracias por quedarse cuando nadie quiso». El viento sopló, levantando el polvo, y en un parpadeo, su cuerpo se desvaneció entre el resplandor. Magdalena apretó el rosario entre los dedos y se persignó. «Descansa, hijo», susurró. El campo despertaba, los pájaros regresaban, y hasta los árboles secos parecían tener un tono más verde. Caminó hacia el olivo viejo, aquel que había guardado la verdad por tantos años. La tierra estaba cerrada y firme, como si nunca hubiera sido removida. En su tronco ahora florecían pequeñas flores blancas, delicadas como el aliento de un niño. Así que era cierto, la fe también cura la tierra, dijo con una sonrisa cansada. De repente, una campana sonó a lo lejos, lenta, pausada, como anunciando algo sagrado. Venía del pueblo. Magdalena se volvió hacia el camino y vio un grupo de vecinos acercándose. Chela, don Hilario, Tomás y otros tantos que antes ni se atrevían a mirar la hacienda. Traían canastas, herramientas, baldes de agua. «Doña Magda, ¿ya no hay peligro?», gritó Chela desde la entrada, entre curiosa y temerosa. «No, hija, aquí ya no hay sombras, solo historias que descansan.
respondió con voz suave pero firme. El licenciado Hilario levantó la mano. ¿Y qué va a hacer con este lugar? Magdalena miró alrededor. Las paredes, el patio, el olivo, la fuente seca. Todo tenía una nueva luz. Convertirlo en algo bueno. Esta casa fue silencio. Ahora será esperanza. Los vecinos se miraron entre sí y poco a poco comenzaron a entrar cruzando la puerta que por años les había dado miedo. Algunos empezaron a barrer, otros a reparar las ventanas. El sol se alzó más alto, bañando el lugar con un brillo dorado que parecía bendecirlos. Doña Magdalena caminó hasta el centro del patio y colocó sobre una piedra el crucifijo que había encontrado enterrado junto al olivo. «Aquí empieza la casa de la esperanza para las mujeres que ya no tienen hogar», dijo con los ojos brillando. El viento sopló, levantando pétalos blancos que giraron a su alrededor. Entre el murmullo de la gente, una voz pequeña, casi imperceptible, susurró junto a su oído: «Gracias, abuelita». Magdalena sonrió. El sol le dio directo en el rostro, cálido, como una caricia. Cerró los ojos por un momento, dejando que la luz la cubriera. El silencio que una vez pesaba ahora era paz. Pero justo cuando se giró para entrar a la casa, algo llamó su atención. En la pared del fondo, donde había colgado aquel viejo retrato de la familia Zambrano, ahora solo quedaba el marco vacío. Y en su lugar, grabadas sobre el yeso fresco, se podían leer unas palabras escritas con letras finas, casi invisibles: «La fe transforma la oscuridad en luz». Magdalena se llevó la mano al pecho, sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, rió en voz alta, libre. El eco de su risa se mezcló con el canto de los pájaros, llenando toda la hacienda. Y mientras el sol terminaba de subir sobre el valle, un último resplandor cruzó el cielo, cayendo justo sobre el olivo, que ahora brillaba con vida nueva. Las campanas del pueblo repicaron otra vez, y el viento trajo consigo un sonido suave, casi un suspiro, como si la niña Lucía hubiera encontrado, al fin, su luz eterna. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Lo que vivió doña Magdalena nos recuerda algo profundo. La fe puede transformar hasta el miedo más oscuro en luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu fe te salvó de algo? ¿Has enfrentado un momento en el que solo la esperanza te mantuvo de pie? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que incluso en la oscuridad, siempre hay un motivo para creer. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no importa cuán pesada sea la noche, la luz siempre encuentra el camino.